Bueno, entonces, no sé si está Jennifer ahí con el Drive abierto. Decime lo que ves ahí, Jenny, respecto a la bibliografía. Sí, estoy acá, pero no puedo entrar. No sé por qué Ah, no puedo bueno, entrar. sí, hay problemas con internet, evidentemente. Bueno, yo les decía, no sé si alcanzaron a escucharme, Siempre puedo que, entrar y hoy no puedo entrar. bueno, no hay problema, después lo chequeamos. Yo les decía que acá les puse tres fichas que hablan de esto. Algunas fichas ya no están como preponderantes en el programa. Eh, Antes las usábamos, pero pueden llegar a tener ese material heredado, qué sé yo, por eso no las saqué. Pero básicamente el material que estamos usando ahora es esta ficha de Vázquez y Abramovich. Es solo un rock and roll del país y habla de la introducción al modelo de desarrollo en la Argentina, ¿sí? Em, Como yo les decía, vamos a estar hablando de los modelos de acumulación en nuestro país, ¿sí? Entonces, bueno, un poco la idea es que podamos comprender la situación de la Argentina y cómo se relaciona con el mundo desde que surgió como país, como nación y hasta la actualidad. Esto, ustedes ya me han escuchado hablar un montón de veces sobre lo que iba a pasar en la unidad 4. Yo creo que esta es una unidad súper interesante que les va a entusiasmar. Ustedes ya estudiaron historia constitucional argentina, ya tienen una base más fresquita que cualquiera, porque hace poco que lo estudiaron. Y entonces, bueno, un poco lo que vamos a hacer es volver también a esos conceptos que ustedes vieron, pero desde otra perspectiva, ¿sí? Desde la perspectiva de la economía política. Entonces vamos a ver todos los modelos de acumulación que se fueron dando en Argentina, en la historia económica, de la conformación de nuestro país hasta el día de hoy. Para eso nos vamos a ubicar Tempor especialmente, ¿sí? Acá hay algo que el segundo punto me parece muy importante que lo tengan presente porque le vamos a dar especial relevancia a los sectores que, por un lado, a los sectores que impulsaron el modelo, ¿sí? Que serían los beneficiados por el mismo, y a los sectores que fueron perjudicados, ¿sí? Esto es importante que ustedes cada vez que se ponen a estudiar un modelo puedan diferenciar esto, ¿no? ¿Cuáles son los sectores beneficiados, los impulsores y beneficiados por el modelo? ¿Cuáles no? Yo después les voy a dar también una fichita que tengo armada ahí, que es una hoja nada más, pero que te da algunas pautas de cómo abordar el estudio de cada uno de estos modelos de acumulación que vamos a ver, ¿sí? Em, Después, bueno, otra cosa importante que vamos a ver, porque tiene que ver con los modelos de acumulación justamente, son las principales ramas de la economía que se van a desarrollar en cada uno de estos periodos. Tengan en cuenta que estos periodos que vamos a analizar, vamos a hablar de un año a un año, pero bueno, claramente estas cosas son como las transiciones se van haciendo, no es que es tan taxativo. Empieza el 1 de enero de un año y termina el 31 de diciembre de otro, ¿no? Sino que, bueno, son fenómenos que se fueron dando eh, sucesivamente en nuestro país y bueno, más o menos establecemos algunas líneas de tiempo, ¿sí? Eh, como estamos hablando ya de políticas económicas desarrolladas por distintos gobiernos de nuestro país, también lo que vamos a tener en cuenta y le vamos a prestar atención es a las medidas, a las medidas digamos, a las políticas económicas justamente que fueron implementándose en cada uno de esos periodos. Y después vamos a ver por qué estos periodos, como yo les decía, que se fueron dando sucesivamente en la historia de nuestro país, entraron en crisis y cómo esa crisis de un modelo de acumulación va a dar pie para el surgimiento de otro nuevo, ¿sí? Em, con todo esto, con todo esto, ustedes lo que van a poder comprender es la estructura económico-social y las políticas económicas aplicadas en nuestro país en el transcurso de nuestra historia, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver, los modelos de acumulación que vamos a ver, ahí yo se los escribí como para que nos vayamos entrando en tema. Vamos a arrancar por el modelo agroexportador, sí que fue el periodo más largo de los que vamos a analizar, o sea, duró muchos años de nuestra historia. Después vamos a ver el modelo de sustitución de importaciones espontánea,
¿sí? A los modelos de industrialización por sustitución de importaciones le vamos a llamar easy. La letra I, la S y la I, easy. Entonces, la primera va a ser la easy espontánea. Después vamos a ver distintas formas de easy que se fueron dando, ¿sí? Em, entonces, a raíz de eso, vamos a llegar al modelo justicialista, que es otro modelo de industrialización por sustitución de importaciones, diferente, y el modelo desarrollista, que también va a tener esta estructura de industrialización por sustitución de importaciones, ¿sí? Finalmente, este último no tiene tanta relación con los anteriores, va a ser el modelo aperturista. Va a haber dos momentos en la historia de nuestro país, o tres momentos en la historia de nuestro país en el que se da una suerte de modelo aperturista. El tercero es cercano en el tiempo, así que no sé si vamos a llegar a desarrollarlo, pero bueno, vamos a estudiar fuertemente los dos primeros, ¿sí? Más o menos en reglas generales es esto, parece re cortito y re sencillo, pero bueno, cada uno de estos ítems que vemos en esta filmina tiene un desarrollo particular que es interesante que ustedes lo vean. Entonces armamos esta linita histórica para que ustedes puedan ver un poco de qué se trata esto, esta introducción que yo les hacía recién, ¿no? Como yo les decía, vamos a partir del comienzo de la historia económica de nuestro país y vamos a poner como año de comienzo en 1880. ¿Qué pasó en 1880? Revolución Industrial. Acá en Argentina, ¿qué pasó? La generación del 80 y cuando la inmigración y Claro, o sea, el periodo que vamos a analizar inicialmente, que es el agroexportador, que vamos a tratar de desarrollarlo también en la parte siguiente de esta clase, se desarrolla, como yo les decía, es el periodo más largo que podemos ver, porque arranca un poquito antes de 1880, nosotros ahí pusimos 1880, pero lo pueden ver como arrancando en el 1860 también y hasta 1930, ¿sí? Em, Ahí Walter decía que, bueno, hablaba un poco del contexto internacional, también lo vamos a analizar, porque, bueno, ustedes saben que a partir de la segunda mitad del siglo XIX ocurrieron muchas transformaciones que fueron asociadas a la expansión del capitalismo a nivel global, ¿sí? Lo que veíamos en la unidad anterior. Y esa expansión del capitalismo adquirió matices de índole económica, social, política, e incluso tecnológica e ideológica, ¿sí? Todos esos factores influyen en la conformación inicial de nuestro país, ¿sí? Y a medida que se van desarrollando cosas nuevas, también van influyendo en la economía de nuestro país y en las políticas económicas que desarrollan los distintos gobiernos en estos modelos que vamos a ver, ¿sí? Entonces, eh, el modelo exportador, como ustedes saben, va a tener centro donde, acá, donde vivimos nosotros, en la región pampeana, ¿sí? Tiene que ver con las condiciones naturales que tenemos en esta zona, ¿sí? Y entonces el foco va a estar puesto en la explotación agropecuaria extensiva, ¿sí? Porque tenemos mucho territorio y es muy rico, muy fértil, se puede utilizar para eso, ¿sí? Otra cuestión importante para tener en cuenta de lo que pasaba en Argentina y en el contexto en el mundo es que se da como una especie de, también ustedes ya lo saben a esto, que se dio una división internacional del trabajo en la cual Argentina, ¿cómo se incorporó? O sea, Argentina se incorpora como proveedor de insumos, ¿sí? De granos particularmente, pero también de carnes. ¿Eh? Entonces, estas materias primas que Argentina produce, efectivamente, ¿qué hace con esas materias primas? ¿Las consume en el mercado interno? No. Bueno, ustedes pueden ver siempre en las carnicerías que dicen, no sé, carne de exportación. ¿Por qué dice carne de exportación? O sea, si tuviéramos como premisa la calidad de las materias primas que consumimos nosotros, la carne no sería de exportación. La mejor carne quedaría acá y la comeríamos nosotros. Pero cuando vemos un cartel que dice de exportación, es como si fuese un sinónimo de mejor calidad, ¿no? ¿Y por qué se llama de exportación? Y porque los cortes de mejor calidad
son los que se exportaban, digamos. Bueno, estamos hablando de 1880, pero algunas cosas en la vida actual de las que estamos hablando ahora las vamos a poder observar como vigentes también, ¿no? Entonces, bueno, nosotros hacíamos ese tipo de producción en aquel momento. ¿Qué recibíamos a cambio de otros países más desarrollados en el mundo? Manufacturas, ¿sí? Los productos manufacturados nos llegaban a nosotros, estableciendo también como una diferencia, porque nosotros exportábamos productos sin demasiada elaboración y para recibir esas manufacturas también incurríamos a veces en algunas deudas, ¿sí? Más en el futuro también vamos a hablar de esta cuestión de las deudas. Entonces, bueno, realmente la Argentina floreció y fue un país muy próspero a partir de este tipo de esta impronta que tuvo al comienzo de su constitución como nación, ¿no? Pero a la vez tuvo una situación así a nivel mundial como un país totalmente dependiente de potencias extranjeras. Incluso fuimos cambiando de potencias, pero siempre estuvimos dependiendo, ¿sí? Ahí abajito yo les puse entre 1830 y 1880, o podemos decir 1860 a 1930, sería el periodo de auge de este modelo, el modelo agroexportador, ¿sí? Después les voy a seguir contando un poco más del modelo agroexportador, pero fíjense que dentro del marco de este modelo se da esto que planteaban acá las compañeras hace un ratito, que es la migración europea y la conformación del Estado Nacional. ¿Por qué? En 1853, como ustedes saben, se sanciona la Constitución Argentina y Alberdi, en la Constitución, ¿qué decía? Alberdi decía, gobernar es poblar, ¿sí? Y entonces, esa frase de Alberdi también grafica un poco la ideología de la época. Lo que dicen es, bueno, como esto que hablábamos recién, ¿no? Nosotros disponíamos de grandes áreas rurales, también teníamos áreas urbanas que empiezan a nutrirse de toda esta gente que viene, pero bueno, necesitamos más gente para que se puedan labrar estas tierras y para poder realizar todo este proceso del que hablábamos recién. Entonces, se busca específicamente que venga gente de otros lugares, básicamente de Europa, y como, ¿qué pasa en Argentina en 1880? Pasa la conquista del desierto, ¿sí? La mal llamada conquista del desierto. ¿Qué ocurrió en ese periodo? Lo que ocurrió fue que se diezmaron las poblaciones originarias, se les robaron todas las tierras y esas tierras fueron repartidas entre los mal llamados terratenientes, latifundistas, ¿sí? Estas personas se repartieron todas las tierras de nuestro país y las personas que venían a Argentina con expectativas de tener un pedazo de tierra, porque venían de la pobreza de otros países más desarrollados, a ver qué pasaba por acá, entre comillas, a hacer la América, cuando llegaron a Argentina se encontraron que ellos podían ser colonos de estas tierras. O sea, podían alquilar un pedazo de tierra, labrarla y, y sacar un rédito y vivir ahí con sus familias y todo, pero no podían ser propietarios de esa tierra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya tenían propietarios y no eran los propietarios originarios de esa tierra, sino personas que a través de la denominada conquista del desierto se habían apropiado de las tierras, ¿sí? Pero estas personas que se habían apropiado de la tierra no sabían trabajarla, entonces había que convocar gente que tuviera conocimientos, ¿sí? Entonces, bueno, eran conocimientos básicos porque la explotación económica que había era bastante sencilla, como decíamos, era de producción de materias primas, pero bueno, toda esa gente que vino en ese periodo, vinieron profesionales, técnicos también, mucha gente que era mano de obra no calificada, y bueno, estas personas que yo les decía recién, que eran los arrendatarios, que son comúnmente conocidos como colonos, ¿sí? Esa política agresiva de inmigración se da a partir de ese año y en las primeras presidencias nacionales, ¿sí? Hay un presidente, por ejemplo, que fomentó mucho eso,
que fue Sarmiento, ¿sí? Entonces, bueno, después, como yo les decía, cuando veíamos, acá lo tienen graficado en esta línea histórica, pero recién cuando veíamos la enumeración de los modelos, fíjense que tenemos los modelos de industrialización por sustitución de importaciones, las ICI, tenemos la espontánea que va de 1930 a 1946, esa se llama espontánea o no buscada, porque justamente si es espontánea es no buscada, sería un sinónimo, ¿no? Después, entre el 46 y el 55, podemos establecer el periodo de industrialización por sustitución de importaciones correspondiente a el modelo de acumulación justicialista, ¿sí? Y entre el 58 y el 76, también tenemos otra ICI. Vieron que yo hace un ratito cuando las enumerábamos les dije que había varias. Bueno, esa es la desarrollista. Después yo les voy a explicar las características. El modelo desarrollista termina en 1976 y ahí termina el proceso de industrialización por sustitución de importaciones porque viene el modelo aperturista. Lo que ocurre cuando viene el modelo aperturista es que hay un cambio en la visión general, ¿sí? Hay una visión más neoliberal de quienes asumen el gobierno, en este caso estamos hablando de 1976, ustedes saben que en ese periodo el gobierno fue el gobierno militar, de facto fue tomado por la fuerza, y ellos vienen con una impronta neoliberal y hablan de un régimen de valorización financiera. Este régimen de valorización financiera da por tierra con todos los modelos que le anteceden, sobre todo los tres últimos, ¿no? La ICI espontánea, la del periodo justicialista y la del periodo desarrollista. Después vamos a ver que tienen características diferentes, ¿sí? Y después, bueno, la intención en esta unidad es que lleguemos al año 2019, vamos a ver ahí estos interrogantes, si es neodesarrollista, neoliberalismo, pero por eso yo les decía, por ejemplo, cuando hablábamos de modelo aperturista, que tenemos dos periodos, dos gobiernos, ¿sí? Primero tenemos la dictadura, después hay un gobierno en el medio, que es el gobierno de Alfonsín, que si bien la ideología de Alfonsín era diferente a la del neoliberalismo, puntualmente, o según mi punto de vista, digamos, él no pudo como revertir un montón de cuestiones que ya venían arraigadas durante todo el tiempo de la dictadura, no en materia económica, sí en materia social, en materia histórica, ahí sí pudo hacer un trabajo de restitución de derechos, pero en la parte de economía, bueno, en el plazo que duró su periodo no lo pudo cambiar y entonces vino Menem. En el periodo del menemismo también se da una profundización de las políticas neoliberales y también podemos considerar que es dentro del modelo aperturista, ¿sí? Después de eso vamos a ver los gobiernos kirchneristas y de Macri, ¿sí? Pero bueno, ahí vamos a ver hasta dónde llegamos en relación al tiempo que nos dé el desarrollo de esta unidad. Bueno, yo ya les empecé a hablar hace un ratito de modelo agroexportador, acá teníamos algunas presentaciones. ¿eh? Un poco podemos ir viendo ahí para repasar lo que ya veníamos viendo desde el principio de la clase. La ubicación temporal, que yo se las dije, del 80 al 30 o desde el 60 al 30. El sector de la actividad que se desarrolla, bueno, sabemos que es la exportación de materia prima. Los impulsores del modelo son estos personajes que yo les decía, que eran terratenientes, que habían obtenido estas tierras a raíz de la mal llamada eh, conquista del desierto, ¿sí? Estos terratenientes tenían como aliados algunos empresarios industriales, ¿sí? Luego, el régimen político-económico fue la oligarquía, ¿sí? Y hubo una industria, que ahora vamos a ver de qué se trata bien, pero fue una industria incipiente y directamente ligada al procesamiento de estas materias primas que producíamos en ese periodo, ¿sí? Bueno, la infraestructura que teníamos, además de esta, vamos a ver en esta clase otras más, pero fundamentalmente fueron los servicios públicos
y los ferrocarriles. Fíjense, yo un poco ya se los introducí hace un ratito, ¿no? En las presidencias de Mitre, Sarmiento y Avellaneda, o sea, antes de 1880, había había como una conmoción en nuestro país, ¿sí? A nivel político. ¿Por qué? Porque era la época de los caudillos, había como un conflicto civil muy fuerte. Entonces, bueno, nada, dijimos que en el medio de ese periodo surge la Constitución y se empiezan a ordenar cosas, ¿no? Los tres poderes, los códigos de fondo, la Fuerza de Seguridad Nacional, que estaría compuesta por el Ejército y la Marina. Bueno, y después, al darse la guerra de la Triple Alianza y definirse con claridad los límites de nuestro país, se empieza a ver un poco más definido esto, ¿no? Lo que decíamos recién, los cambios en materia económica y social en nuestro país. Fíjate, Walter, que vos planteabas esto, el periodo de la Revolución Industrial, y nosotros en esta línea histórica lo pusimos, ¿eh? En la línea anterior que veíamos era enfocada exclusivamente en los modelos de acumulación en Argentina, y ahora planteamos en esta filmina el escenario como un poco más macro. Esto también para volver a hacer hincapié en algo que yo les vengo diciendo desde el día uno, desde que nos conocimos, que tiene que ver con esto de cómo podemos relacionar, y es importante que ustedes cuando estudien lo puedan hacer, cómo podemos relacionar lo que pasa, lo que pasó o lo que pasa en nuestro país con lo que pasaba a la vez en el resto del mundo, ¿sí? Entonces, como bien decía Walter hace un ratito, a nivel nacional, en ese periodo inicial de nuestra conformación nacional, estaba la revolución industrial, ¿sí? En nuestro país lo que sucede es la Constitución y un proceso de inmigración europea que comienza y se da por un montón de tiempo, ¿sí? Después, como vimos en la clase, bueno, hace un par de clases atrás, cuando vimos la breve historia del capitalismo, sabemos que hay un periodo en el que el capitalismo es floreciente, ¿sí? Mientras tanto, en Argentina pasaba lo que hablábamos recién, ¿no? La campaña del desierto, la apropiación de las tierras, y después, bueno, surgen leyes sustanciales ya por el 1912, la ley Sáenz Peña, en el 16 es electo Hipólito Yrigoyen, y después terminamos esta línea histórica con la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Vamos a avanzar un poco. Bueno, esto también ya lo hablábamos, ¿no? El propósito, el objetivo principal en Argentina, en este periodo que impera el modelo agroexportador, es, por un lado, producir y exportar las carnes frigoríficas, lanas, cueros, maíz y trigo, ¿sí? Se expande la frontera agrícola, hay también una expansión de vías de comunicación y transporte. Hay como una transferencia tecnológica porque se piensa en aumentar la productividad, para aumentar la producción. Estos términos también ya los vimos en unidades anteriores, ¿sí? Pero Creo acá, que acá bueno, te parece Swift, ay, no me acuerdo el nombre. ¿cómo? El frigorífico Swift, aparece en esta Sí. época. Yo no tengo presente exactamente en qué año surgió el Swiss, pero creo que sí, que aparece en esa época, porque el barrio, bueno, el Swiss está acá en el Saladillo, ¿sí? En Rosario. Y el barrio ese es muy antiguo, así que probablemente aparezca junto con esa época, porque hay algunos frigoríficos que nosotros los podemos ver como más modernos, pero ese justamente, después vamos a chequear bien en qué fecha se instaló acá en Rosario. Pero es importante esta pregunta que vos haces, Natalia, eh, porque Rosario tiene un rol muy importante en este esquema, ¿no? Cuando surge el modelo agroexportador, yo les estaba hablando un poco de las vías de comunicación y hace un ratito hablamos de los ferrocarriles. ¿Cómo estaban construidos los ferrocarriles o cómo están construidos los ferrocarriles? ¿Con qué idea? ¿Qué forma tienen? No me refiero a las vías acá en Rosario, me refiero a nivel nación. ¿Hay ferrocarriles en todo el país? Y no estaban más concentrados en Buenos Aires. Sí, ¿quién hablaba?
Martina, no tengo la cámara, no me anda. Bueno, Martina, ¿y cómo lo ves a eso? O sea, ¿están concentrados en Buenos Aires o vienen de todas partes hacia Buenos Aires? ¿Sí? Vienen todas las vías que están en cualquier parte, si lo pensamos así, ¿no? Pensamos todas las redes viales, de ferrocarriles que hay en Argentina, que fueron creadas en aquella época, atraviesan todo el país, ¿sí? Pero vienen todas para acá, puntualmente para Buenos Aires. Yo les decía, en base a lo que planteaba Natalia también, que Rosario también es importante y también hay muchas vías que vienen. Están denominadas como que la distribución, lo que se buscaba era que la distribución de todo lo producido en todo el país terminara ¿dónde? Vos decís en Buenos Aires. Natalia dijo, pero acá había un frigorífico, en Rosario también pasaba algo. Pasaba algo en Buenos Aires, pasaba algo en Rosario, y también podemos pensar en otras localidades aledañas como, no sé, San Nicolás, San Lorenzo, que hoy actualmente son más importantes puertos, por ejemplo, que Rosario, pero en San Lorenzo, en San Nicolás, hay puertos activos. La idea era que exportar. ¿Cuáles son los barcos que vemos siempre acá en el río cuando vamos? ¿Qué tipo de barcos son? No los kayaks nuestros, que tenemos que esquivar los barcos que vemos. ¿De qué índole son? ¿Son cualquier barco? ¿Cualquier velerito? A ver, alguien está hablando ahí por el chat. Bueno, ahí están diciendo que son chinos chinos. Bueno, no necesariamente son chinos, pero pueden serlo. Pueden ser chinos o de cualquier otro país, porque son barcos cargueros, ¿sí? ¿Y qué vienen a hacer esos? De carga, exactamente, como dijo Federico, son barcos de carga. Entonces, ¿cuál es la característica principal de estos barcos? La característica principal es que son barcos que vienen a llevarse los granos que se producen acá para la exportación, ¿sí? Después, bueno, hay una discusión, porque Rosario no sale directo al mar, pero sí tiene un dragado en el río Paraná muy importante que hace que estos barcos puedan circular por acá, ¿sí? Y puedan llevarse de los puertos nuestros lo producido acá. Más que nada, siempre lo pensábamos más en materia de granos, pero volviendo al frigorífico, el frigorífico está construido en un barrio antiguo de nuestra ciudad, y bueno, sí, probablemente haya surgido en estos años. Y Ahí lo estaba que, viendo que sí, la primera planta frigorífica de Sweet fue en 1907. 1907, sí, Sí. muy bien. Y Bueno, aparte en la página aparece el carnet de exportación de allá. claro, porque eso, o sea, por un lado siempre hacemos hincapié en los granos. Yo les voy a decir una cosa de los granos y después hablemos de las carnes. Acá la Bolsa de Comercio, no sé si la tienen presente, es un edificio muy grande que queda en la calle Córdoba, en la esquina de Córdoba y Corrientes, una de las esquinas más emblemáticas de nuestra ciudad. Bueno, ese edificio enorme es el que maneja todo el tema de los granos en nuestra ciudad. Y la ciudad de nuestra perdón, la bolsa de comercio de nuestra ciudad tiene una relevancia incluso a veces superior a la de Buenos Aires, ¿sí? Es una de las más importantes del país. En materia de carnes también, porque bueno, justo nosotros estamos ahí como en el núcleo de la región pampeana, ¿no? Lo que decíamos hace un rato. Y las carnes, esto que yo les decía como un ejemplo tonto, ¿no? Al principio de esta reunión era como nosotros vamos a la carnicería y pedimos una carne buena y te dicen, sí, sí, llévate esta, es de exportación. Es como si fuese, bueno, pagala más porque esta es la carne que elegimos para mandarla para afuera, ¿sí? Bueno, eso sucede desde la conformación de los frigoríficos en aquella época, ¿sí? Decíamos en este periodo. Al comienzo del periodo agroexportador, ahí Walter nos confirmó el año 1907, ¿sí? Entonces, hay una vasta red ferroviaria, hay frigoríficos, hay barcos frigoríficos también, ¿sí? Porque para trasladar la carne tienen que tener estructura frigorífica dentro de los barcos. Y después, bueno, tanto para el agro como para, para la ganadería, se tienen en cuenta estos puertos, que son los lugares de salida hacia el mundo exterior, y a la vez
hay alambrados, ¿sí? Para empezar, bueno, por esto de la propiedad privada y de la explotación extensiva de la tierra. Em, bueno, la transferencia masiva de recursos humanos ya lo hablamos antes, ¿no? Que dijimos que la política de inmigración hace que venga mucha mano de obra no calificada a trabajar en la tierra, sobre todo, y también venga mano de obra calificada, ¿sí? Por estas políticas gubernamentales que promovían la inmigración, ¿sí? Eso también promueve otro crecimiento en nuestro país de otras instituciones, tipo todo lo que sería el crecimiento del plano financiero también, porque surgen los bancos, las compañías de seguro, bueno, y la bolsa de comercio, como yo les nombraba hace un ratito, ¿no? Todo eso va conformando la estructura financiera de nuestro país. Eh, y así nuestro país de a poquito se va incorporando a la economía mundial, ¿sí? Con estas características. A ver qué viene acá. Acá. Bueno, un poquito de esto yo les hablaba recién, ¿no? Que Argentina queda como proveedora de materias primas, que recibe cambio manufacturas y que el centro de la explotación en este periodo es la producción agropecuaria, ¿sí? Eh, Entonces, bueno, acá hay algunas características que podemos definir como las que promovieron al éxito de este modelo económico, ¿sí? Que se implementó y fue exitoso, porque, chicos, duró un montón de años, ya dijimos, a través de una serie de estrategias que la pusimos ahí, ¿no? Incorporación de tierras fértiles, esto lo explicábamos recién, desde la conquista del desierto y del desalojo compulsivo de las tierras con uso de la fuerza pública. Esto se puede asemejar a lo que vimos cuando vimos, cuando estudiamos Marx, y cuando vimos cómo se creó el capitalismo en Europa y cómo se sacó a las personas de sus tierras y se las despojó de los medios de producción. ¿Se acuerdan? Todo eso. Bueno. Los campesinos se lo llevó a la ¿Cómo? fábrica. Los campesinos se lo habían sacado de su lugar. Claro, o sea, todas las personas terminaban como viéndose obligadas solamente a ofrecer su fuerza de trabajo. Acá también, o sea, fíjense que hay ese desalojo compulsivo de tierras con uso de la fuerza pública. ¿Y qué pasa? Bueno, también se empiezan a crear mm, conglomerados urbanos, ¿sí? Ahora después vamos a hablar un poquito más de eso. Por otro lado, está la política fiscal como estrategia de este modelo, que lo que hace es un rol, fíjense, acá, ¿se acuerdan que dijimos siempre que teníamos que tener en cuenta cuál es el rol del Estado? Si nosotros tenemos un gasto público reducido al mínimo y orientado a gastos de administración, o sea, sin impuestos directos y con muy pocas cosas grabadas con impuestos indirectos, ¿cuál sería el rol del Estado? Acá en el modelo agroexportador, de acuerdo a lo que dice en el punto ese que escribimos ahí, que dice política fiscal, para ustedes, ¿cuál sería el rol del Estado acá? O sea, con una intervención mínima en este caso. Claro, ¿cómo le podríamos decir? Proteccionista. No, 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 no no. es. Una intervención Libre mínima, comercio puede ser que claro, puede ser libre comercio, puede ser, o sea, es un Estado, ahí Natalia dijo intervención mínima, o podríamos decir que es no intervencionista, sí, lo que va a hacer es estar haciendo lo mínimo indispensable, ¿sí? ¿Pero para qué? Para promover las exportaciones exclusivamente, ¿sí? Proteccionista está mal porque sería lo contrario. Vamos a ver ya más adelante modelos de acumulación en Argentina. Hay uno puntualmente que fue proteccionista. Eso implica cerrar las fronteras y promover cosas intrafronteras, digamos, a nivel de desarrollo local.
Eso sería un Estado proteccionista. En este caso no, y son el estado de bienestar y las políticas más keynesianas, digamos, ¿sí? Acá en este caso no se dio nada de eso, solamente se abrieron las fronteras al mundo, se abrió la posibilidad que venga gente de otras partes del mundo, pero bueno, fíjense, si tenemos un gasto público reducido, esto nada tiene que ver con el keynesianismo, ¿no? O sea, vamos a tratar de no gastar nada, los únicos gastos serían de administración y el tema de la exención impositiva hace que justamente pueda venir cualquiera, ¿sí? Bueno, después esto de la política agresiva de inmigración, que ya habíamos hablado antes, promovida por Alberti a partir de la Constitución Nacional, eh, y también, bueno, debido a que había muchas tierras ahora que habían sido despojadas de sus pobladores originarios, que estaban libres y que había que trabajarlas, ¿sí? Y ellos consideraban que las personas idóneas para trabajarlas tenían que venir de otros países más desarrollados como europeos, ¿sí? Por eso se fomentó eso. Em, Bueno, acá esto también lo hablamos un poquito, cómo se construye la red ferroviaria. Los puertos tienen forma de delta, como una mano, a ver si se ve, así, como que van llegando las vías hacia los puertos y se distribuyen en forma de delta, ¿sí? Bueno, esto también ya lo vimos. Así que bueno, a partir de todo esto, lo que empieza también a fomentarse son las inversiones extranjeras, ¿sí? Yo les decía que al no haber barreras aduaneras y haber exenciones impositivas, bueno, los capitales extranjeros quieren venir para acá. Entonces, llegan a nuestro país la empresa que instala los telégrafos, los ferrocarriles, los frigoríficos, algunas empresas extractivistas. Esto tiene que ver justamente con el modelo agroexportador, o sea, directamente ligado a la naturaleza, a la tierra, los puertos y los caminos y los generadores de electricidad. Como ven, son todas cuestiones un poquito más desarrolladas que el simple hecho de tener que extraer granos de la tierra, pero que tienen que ver con la posibilidad de conservar, de trasladar, por un lado, lo producido, por otro lado, o sea, trasladar sería ferrocarriles, por ejemplo, pero después conservar los frigoríficos, ¿sí? La electricidad tiene que ver para poder dar marcha a estos procesos productivos, extractivistas y que producen materia prima, ¿no? Bueno, todo esto da un desarrollo incipiente de ciertos procesos industriales, por ejemplo, los frigoríficos, ¿sí? Pero es incipiente porque no está puesto el foco ahí, solamente se hace para poder dar marcha a este sistema agroexportador, ¿sí? Bueno, esto ya también lo vimos, se transforma la estructura, se amplía el sistema de transporte, el sistema de comunicaciones, la comercialización y surge una estructura, se afianza una estructura financiera más armada, digamos, ¿sí? Mm, Bueno, otra cuestión que sucede acá en este periodo es que al haber una gran necesidad de mano de obra, se produce una gran transformación demográfica, o sea, aumenta muchísimo la población, ¿sí? A raíz de este fomento de la inmigración, entre 1860 y 1920 hay 4,8 millones de personas, fíjense, en nuestro país. También otra cosa que se da en este periodo es que hay salarios competitivos, hay remuneración en dinero y se monetiza entonces a partir de esta remuneración en dinero que reciben los asalariados, se monetiza la economía, ¿sí? Y bueno, después todo esto que también se mueve a partir de este modelo de acumulación, que es la demanda directa del sector exportador, que indirectamente hace que se activen el sector de servicios, la comercialización, los transportes, la finanza y las actividades manufactureras, ¿sí? Acá
esto lo enunciamos un poquito y no lo desarrollamos, dijimos que el grupo beneficiado claramente son los oligarcas terratenientes que están ligados a la actividad exportadora, ¿sí? Ellos van a ser quienes fomentan este modelo de acumulación y van a ser quienes se conviertan entonces, si hablamos de clases sociales, en la clase dirigente, ¿sí? A la vez, vamos a tener, por un lado, los arrendatarios de los colonos en el sector rural y en el sector urbano, que hablábamos hace un ratito, vamos a tener empleados públicos y privados también ligados al sector agroexportador, ¿sí? En este momento todavía no había una clase obrera organizada, ¿sí? No había conformaciones sindicales aún. Sí había obreros, ¿sí? Pero bueno, tenían otra estructura. Más adelante los vamos a ver y vamos a ver cómo surgen. Profe, ¿podés repetir la filmina anterior? ¿Está la social o la No, anterior? la del salario. Perdón, esta. Es, ¿Esta? no, la anterior. A ver. ¿Para qué sabe las? Esta. No. No sé dónde me fui. Perdón. ¿Dónde me fui? La que hablaba de la necesidad de la mano de obra. Acá. ¿Está bien? Me fui a cualquier lado, perdón. Bueno, entonces estamos acá. Listo. ¿Listo? Bueno, lo que se da justamente es esta ola migratoria, de la cual ya hablamos. Acá hay algunos datos más históricos, no tan económicos, pero bueno, a partir del gobierno de Sarmiento, como decíamos antes, que fue uno de los presidentes, el primero que fomentó muy fuertemente la inmigración, eh, hubo un proceso incesante de llegada de personas de otros países a nuestro país hasta la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Acá hay algunos datos, por ejemplo, en 1869 en toda la Argentina había 1.877.000 personas, que era el 11, y de esa cantidad de personas había un 11% solamente de extranjeros, y para el final de este periodo que marcamos acá como un ejemplo, en el 1914, ese número ascendió a 7.900.000 personas y la masa migratoria aumentó de un 11 que teníamos antes a un 30%, ¿sí? Bueno, como decíamos antes, todas estas personas que trabajaban acá trabajaban en el sector primario, pero después teníamos que importar nosotros, desde nuestro país, manufactura para poder subsistir, porque nosotros exportábamos lana, pero no teníamos pulóveres, ¿no? O exportábamos carnes, exportábamos granos, pero digamos, los productos elaborados los teníamos, los zapatos, por ejemplo, nosotros exportábamos, trabajábamos el tema de ganadería, pero no había quien hiciera los zapatos acá, teníamos que exportar. Nosotros exportábamos los cueros, perdón, y lo que nos venía eran los zapatos, las camperas, los productos manufacturados provenientes de eso que nosotros exportábamos, ¿sí? Eso lo adquiríamos a través de las importaciones. Bueno, esto acá hacemos una referencia a algo que yo ya les comenté, de la expectativa con la que venían los inmigrantes y con qué se encontraban, ¿no? Ellos, como los memes, venían con una expectativa de ser propietarios y se encontraban con la posibilidad de solamente ser colonos, o sea, arrendatarios de la tierra, ¿sí? Porque había terratenientes que ya habían llegado a estas tierras antes que ellos. Se habían apropiado de las mismas por el uso de la fuerza, pero bueno, pero estaba como legitimado eso a nivel social en ese momento. Entonces, en 1912, esto es un hito ahí en el sector agropecuario, en la historia del sector agropecuario de nuestro país, se da el grito de Alcorta en 1912, porque bueno, ¿qué pasa? Los colonos se quejan de un montón de
peripecias que tienen que vivir a raíz del rol que están cumpliendo, y entonces se da un movimiento que se llamó el Grito al Corta, no sé si lo recuerdan, si lo estudiaron en Historia Constitucional Argentina, ¿no? Eh, bueno, entonces ahí lo que se busca un poco es regular todo esto que no está regulado, y que haya más beneficios para estas personas que son las que realmente trabajan la tierra, ¿sí? A través de los contratos de arrendamiento. Por otro lado, esto pasa en el campo, ¿no? Por otro lado, en las ciudades, eh, los obreros también empiezan a tener dificultades. Hoy hablábamos de eso, de que vienen personas a trabajar en las ciudades también, y viven, ¿dónde se agrupan? En los conventillos, ¿sí? Ustedes saben que los conventillos, que esos sí son más populares en Buenos Aires que en Rosario, pero acá también había una suerte de convivencia, un montón de familias provenientes de distintos países, en general europeos, y ahí surge, esto es anecdótico, ¿no? Pero ahí surge el lunfardo, porque vivían comunidades de personas que eran provenientes de diferentes países. Entonces se hacía como una mezcla de idiomas, porque las personas, primero, no conocían muy bien el español, y a la vez tal vez vivían ahí gente que provenía de Italia mayoritariamente, pero también de otros países como, no sé, tal vez Francia o algunos otros países de habla anglosajona también. Y entonces, bueno, se producía como una cosa que así, si lo analizamos a nivel histórico, resultaba bastante curiosa, ¿no? Ahí surge el lunfardo. ¿Qué pasa? Las condiciones en las que vivían los obreros en estos lugares eran bastante malas, paupérrimas, te diría. Y las personas que alquilaban estos lugares a los obreros se aprovechaban, aumentaban los alquileres, y entonces las personas, la clase obrera empieza a agruparse en sindicatos, ¿sí? Empiezan a surgir estas alternativas. Eh, y bueno, obviamente la oligarquía dice, uy, ahora se nos va a mover el piso, y entonces sanciona un par de leyes, la ley de residencia y la ley de defensa social, para intentar reprimir esta clase de movimientos incipientes que a ellos los podía perjudicar, ¿sí? Ahí entonces surge, yo lo puse también como un dato anecdótico, Vialet Macé desarrolla una obra relacionada con las condiciones de trabajo, y se lo considera el padre del derecho laboral, ¿sí? Esto es para regular algunas cuestiones que vayan en beneficio de los obreros. Bueno, como ya lo venimos afirmando desde hace un rato, la influencia del sector exportador, acá podemos afirmar que en este periodo se arraigan varias cosas, ¿no? Por un lado, se monetiza la economía, se crea una agricultura moderna de tipo capitalista, con capacidad técnica. Ya con la evolución de este modelo de acumulación, la mano de obra empieza a ser capacitada, y los patrones de consumo de la población empiezan a ser más elevados, ¿sí? El país se integra a través de las vías ferroviarias, y se promueve la, la producción de insumos y de maquinarias, herramientas y servicios que hacen que todo esto funcione, digamos. También el telégrafo, el comercio, las finanzas, todo eso empieza a darle vida a un mercado interno en nuestro país, ¿sí? Como más ordenado a lo que veníamos viendo hasta aquel momento, ¿no? A partir de eso, el Estado lo que va a hacer es legitimar el surgimiento de la clase terrateniente, que en realidad, bueno, ya sabemos cómo surgió. Esta clase va a representar los intereses de sus propios intereses y los intereses de los capitales extranjeros que están vinculados al sector externo y a los servicios públicos, o sea, que son quienes importan productos desde acá, ¿sí? Materias primas. Eh, Se va a expandir, como decíamos, la frontera agrícola, se va a fomentar el poblamiento, se adopta como sistema liberal, ¿sí? Rol del Estado,
adopción del liberalismo. Y después también se hace como una estructura a nivel educacional, ¿sí? Para empezar a vernos como un país, para estructurar la nacionalidad. Fíjense, acá tenemos algunas cosas que ya las vimos, pero bueno, el sector agroexportador entonces va a impulsar las industrias chiquitas, como decíamos antes, imprentas, editoriales, construcción, frigoríficos, molinos, y también en una suerte de industrias de mantenimiento. Es la ganancia y los salarios que estos sectores obtienen se va a ver volcado al mercado interno y así va a surgir esta clase obrera de la que hablábamos recién y otras fuerzas políticas, ¿sí? Bueno, acá también esto, ustedes deben haber escuchado esta expresión muchas veces, Argentina como el granero del mundo, ¿sí? Este periodo dura un montón de años, como ya dijimos desde el principio, pero en un momento determinado entra en crisis. ¿Sí? ¿Cuándo entra en crisis? Y bueno, como Argentina dependía netamente con este modelo de acumulación de los países desarrollados, ustedes vieron que ahí termina justo en el 1930, o podemos decir 1929, 1930. ¿Por qué? ¿Qué pasó a nivel mundial en esos años? Lo saben todos. La caída de la bolsa puede ser en Estados Unidos. Exactamente, claro. O sea, cuando se produce en primera instancia la Primera Guerra Mundial y luego la caída de la bolsa, se produce una situación de crisis a nivel mundial y todos estos países que demandaban productos del nuestro ya no tienen capacidad económica para, primero porque están devastados, primero por la guerra, luego por la caída de la bolsa, están devastados y ya como que no tienen capacidad de seguir pidiéndonos estos insumos del mismo nivel que nos pedían en aquel otro momento anterior, ¿sí? Entonces, ellos prescinden de nuestras materias primas y nosotros no tenemos a quién vendérselas, ¿sí? Al disminuir las importaciones que hacen los europeos, nosotros tenemos que hacer un modelo que, como ya les decía antes, se convierta en un modelo sustitutivo de importaciones. ¿Por qué se llama modelo sustitutivo de importaciones? Justamente porque nosotros ya no podemos seguir importando todos los productos para nuestro consumo interno. ¿Eh? Tenemos que generar algo acá, ¿sí? Para poder sustituir las importaciones a las que antes recurríamos, porque ya no nos sirve producir granos y carne solamente para otros que están lejos. Nos sirve enfocarnos un poco acá. Entonces, fíjense que, bueno, este periodo de industrialización por sustitución de importaciones se da desde 1930, que es cuando se produce la crisis del modelo agroexportador, y se da hasta 1976. Pero nosotros todavía, por unos minutos más, vamos a estar hablando del modelo agroexportador, ¿sí? Después vamos a ver las otras formas de ICI en el próximo encuentro, o en encuentros subsiguientes. Entonces, fíjense que la ICI, yo les dije, industrialización por sustitución de importaciones, nosotros lo vamos a llamar ICI. ¿Eh? Si bien fue un periodo que transcurrió entre el 30 y el 76, nosotros podemos hacer subdivisiones, ¿sí? Acá empieza a tener como un rol más preponderante el Estado. De diferentes formas va a tener un rol el Estado, pero va a ser más preponderante, ¿no? Acá hay un poco de contexto histórico y bueno, fíjense, acá la primera fase la podemos llamar industrialización liviana. ¿Por qué? Porque el periodo desde el 30 hasta el peronismo se va a llamar ICI liviana, ¿sí? Ahí se va a fomentar la industria textil en Buenos Aires y también la industria de algunos alimentos y bebidas, ¿sí? Relacionadas con lo que producíamos hasta el momento, que era el agro y la ganadería. Va a haber una producción forestal, de madera y de la manufactura de algunos muebles. También se va a empezar a fabricar algunos artefactos domésticos de baja tecnología.
y algunas cositas relacionadas con la metalmecánica, pero todo como bienes de consumo final, ¿sí? Acá este periodo fue liderado por la oligarquía tradicional también, pero ya orientada a la industria y bancada por las empresas de capital extranjero, ¿sí? No había capitales locales, mayoritariamente eran capitales extranjeros. Después, bueno, más adelante vamos a ver el peronismo, pero ahí, como yo les decía, cambia la perspectiva porque el rol del Estado va a tener otra preponderancia, ¿sí? Em, lo vamos a dejar porque el justicialismo lo vamos a ver después. Bueno, esto también lo vamos a ver después. Esto sería la industrialización pesada, sería el desarrollismo. Eh, y no los quiero marear con tanta información. Claro, acá yo lo que tengo es eh, un poquito así como un breve resumen de los periodos que van a seguir a posteriori, como vimos al comienzo de la clase, ¿sí? Dentro de la ICI entonces tenemos la espontánea o no buscada, después tenemos la del periodo del modelo justicialista. Si quieren vamos a volver a la línea histórica, esa que, en la que hablábamos, a ver si ahí está, la otra. Aquí, ¿sí? Tenemos la ICI espontánea o no buscada, después en el periodo justicialista tenemos una estructura más orientada a lo social, y en este periodo el Estado va a ser interventor, va a ser proteccionista, y se van a elevar las barreras aduaneras, se va a proteger a la economía nacional, y bueno, ahí se da este tipo de industrialización sustitutiva de importaciones liviana, ¿sí? Esto ya es como una ICI buscada, y después se da el periodo desarrollista entre el 58 y el 76, que está dentro de la ICI buscada, sería la industrialización pesada, ¿sí? O sea, así pasa de los bienes de la industrialización por sustitución de importaciones de bienes de consumo a bienes eh, de características relacionadas con las empresas de producción metalúrgica, química y ese estilo. Después, esto lo vamos a ver en detalle a partir de los próximos encuentros, ¿sí? Bueno, después tenemos el aperturismo. Fíjense, yo acá, pero esto se los voy a pasar muy a vuelo de pájaro, porque después, más adelante lo vamos a ir desarrollando bien. Tenemos entonces la industrialización liviana, la pesada, la restricción externa, el desarrollismo, ¿sí? Esto lo veíamos recién en la línea histórica. Em, y el aperturismo, que como yo les decía, comprende varios gobiernos, no es en un solo momento, arranca con las reformas laborales fíjense acá, desde la dictadura militar, luego con los gobiernos de Menem y de la Rúa se profundiza terriblemente en esos periodos. No me voy a poner a explicarles cosas de ahí en este momento, pero yo les dije que eran gobiernos de corte netamente neoliberal. También les dije acá respecto a Alfonsín que, bueno, si bien él hizo como muchos progresos en materia histórica y social, porque reivindicó derechos de las personas que habían sido vulneradas en sus derechos fuertemente con la represión y la desaparición de personas en la dictadura, y con el Nunca Más y todo eso, bueno, Alfonsín tuvo un rol importante a nivel social, pero a nivel económico y a nivel economía política no pudo salirse de la estructura que ya habían planteado como devastación del país con el régimen de valorización financiera los militares, y entonces él vio su planteo económico inmerso de- de- de deudas que le había dejado la dictadura, y hubo un proceso inflacionario muy importante, muy grave, que provocó, por ejemplo, el cambio de moneda, dos cambios de moneda en 5 años,
y bueno, y mucha desazón de la sociedad en ese periodo por estos procesos inflacionarios, el incremento de la deuda externa, que en realidad los que la profundizaron en demasía fueron los militares durante la dictadura, pero después, bueno, él la hereda en estos términos. Luego de eso viene el menemismo, ¿sí? Acá se profundiza todo lo neoliberal que teníamos y, bueno, ustedes saben que una de las características del menemismo, porque lo deben haber escuchado, son las privatizaciones, la ley del 1 a 1, todo eso también ya lo vamos a ver en detalle. Y bueno, con esto llegaríamos al final de este paneo general de toda la unidad 4. ¿Se puede decir que con esto ya terminamos la unidad 4 y nos despedimos? Ah, no. No, pero bueno, esto sí sería como un paneo general, efectivamente, de todo lo que vamos a ver en la unidad 4. Sí, sí podemos decir que con este desarrollo terminamos lo que sería el modelo agroexportador. Ustedes después vayan a el texto de Vázquez de Díaz Abramovich, léanlo, se llama Solo un recorrido del país. Y después fíjense si quieren complementar con las otras fichas que yo les enunciaba ahí, que ya no las estamos usando con tanta preponderancia, pero que les pueden servir para despejar alguna duda que surja de ahí. Con esto damos por finalizado el contenido teórico de esta clase. Voy a dejar de grabar, pero seguimos acá un ratito charlando de algunas cuestiones que les parezcan pertinentes.